Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Pueden escucharme todos? ¿Sí? Hola Rosita, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, mucho gusto con todos los que nos hemos podido conectar, con todos los que estamos el día de hoy. Al igual que en las otras sesiones, les pido que aquellos que podamos prendamos la cámara para poder vernos, para poder compartir, para poder interactuar mejor. El día de hoy vamos a tener el tema formativo con Sor Reinita y con el padre Freddy Valdivia, así que espero de que todos participemos de manera bastante activa. Vamos a empezar, como todas las veces, con nuestra oración y en esta oportunidad ya cambiamos de mes, ahora estamos en el mes de noviembre, así que nuestra intención misionera esta vez va a ser por el Papa. Les pido a todos que participemos de esta oración y que a lo largo del mes podamos recordar esta intención misionera en los distintos momentos de oración que tengamos, ya sea una oración personal de nosotros en las mañanas, en las noches, bendiciendo la comida, o en nuestras parroquias, cuando hagamos la catequesis con los chicos, en el oratorio, en las buenas noches. Recordar de que este mes de noviembre se reza, se reza y se tiene la intención misionera por el Papa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos vamos a poner bajo la luz de tu Espíritu para entre todos juntos rezar en este momento por el Papa, para que en el ejercicio de su misión siga acompañando en la fe a la grey que le ha sido encomendada con la ayuda del Espíritu Santo. Te pedimos para que ilumines su camino, para que ilumines sus decisiones, sus palabras, los mensajes que nos dirige al pueblo, para que seas tú quien hable por medio de él y para que podamos ver en él a una guía, un reflejo del amor que tú nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro pan cada de día. cada día, perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como así como también nosotros nosotros perdonamos perdonamos a a los los que que nos nos ofenden. ofenden. No No nos nos dejes dejes caer en caer en la tentación, tentación, líbranos mas del mal. líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Amén. María, auxilio de los cristianos, Ruega ruega por por nosotros, nosotros. San Juan Bosco, ruega por ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del En Padre, el nombre del del Hijo, Padre, Padre, del del Hijo, del Espíritu 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 Santo. Santo. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí, le voy a dar el pase a su reinita para que podamos tener el tema formativo de hoy, el primer tema formativo de hoy. Muchas gracias, Rosita. Gracias. Muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Y realmente felicitarlos porque son tan perseverantes, constantes y que siguen aquí y que creo que ya estamos finalizando el año. Todos somos conscientes de, así como en tantas cosas que vamos a ya cerrando, pensando acabar de lo mejor en su trabajo, en sus quehaceres, en sus proyectos personales, institucionales. También en este grupo del voluntariado, cada uno estará viendo también hasta qué punto está el alma dispuesta para servir, para salir en misión, ¿verdad? Qué lindo sería si también nos preguntáramos por ese aspecto de la vida, decir, mi alma está pronta, Señor, mi alma, mi espíritu está listo, está dispuesto a seguirte, a llevar tu buena noticia. Ojalá que sea así. Y con ese deseo, pues sigamos aproximándonos a aquel que nos conoce, a aquel que nos ha llamado, como dice en el Evangelio. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he escogido, dice Jesús, ¿no? Él se ha valido no sé de quién, de quiénes, para que estés en este grupo, para responder a la vocación de voluntariado, pero el Señor de alguna manera te ha elegido, te ha llamado, es ese Jesús que quiere seguir llevando la buena noticia, ¿no? Y busca trabajadores para su mies, ¿no? Y sentirnos agradecidos, dichosos, dichosas de haber sido llamado, escogido, elegidos por el Señor. Y no es que seamos tan especiales, particulares, simplemente estamos respondiendo a nuestra vocación de cristianos, creyentes, discípulos, discípulas, bautizadas por el Espíritu que nos empuja a anunciar. Entonces, esa
a aquel que nos ha llamado, que nos envía, a quien tenemos que abrazar, aferrarnos, ¿no? Creo que todos hemos visto, tenemos esas plantitas, ¿no? Que la hiedra que se aferra al tronco, ¿no? Esa plantita tan bonita, verde, que está aferrado al tronco y sus raíces también se han impregnado, ¿no? En el tronco también, hasta en algunas paredes se trepan, ¿no es cierto? Y por más que lo hayan sacado, queda ahí las señales de las raíces. Qué bonito es vivir atrapados ahí al Señor, como diciendo, de ti no quiero alejarme. Entonces, si queremos sentir así, si queremos pensar así, tenemos que conocerlo, tenemos que amarlo, como dice San Ignacio de Loyola, ¿no? Para conocer más, para amar, y si lo amamos, le seguiremos. Conocer, amar, seguir. Y es lo que ha hecho Don Bosco, nuestro padre, en la medida que él ha asimilado el conocimiento, la cercanía, la presencia de Dios en su vida ordinaria, se aferró más a él y no hizo otro uso, otro asunto de llevar a sus jóvenes a ese encuentro con el Señor. Y ese es nuestro deber, nuestra vocación salesiana, llevar a Jesús, llevar la buena noticia, llevar la vida en abundancia a los jóvenes, a las personas a quienes se nos confíe en este voluntariado. Pueden ser niños, pueden ser ancianos, o quién sabe, cultivar a los que van a Quebrada Honda o a la selva, o no, depende de a qué lugar, cultivar incluso la chacra junto con los niños, con ese cuidado y delicadeza del medio ambiente, conocer, aproximarnos también al misterio de la vida de los grupos humanos en el lugar donde nos van a enviar, ¿no? Entonces, sea aquí en Lima, igual, mirar, observar. Y es lo que vamos a ver a Jesús, un Dios con nosotros, pero así como nos dice nuestro Padre Don Bosco, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Jesús fue el buen Hijo de Dios, el enviado por el Padre y al mismo tiempo un buen ciudadano. Quisiéramos hacer, después de haber dado una pincelada a los 4 evangelios, quisiéramos dar esa lectura creyente que Jesús también pasó haciendo el bien. Jesús también en su condición de Hijo de Dios ha vivido su ser Hijo de Dios, así como nosotros nos esforzamos por vivir nuestro ser bautizados, bautizadas, hijas de Dios, hijos de Dios, también Jesús vivió su ser hijo de Dios, su ser ungido, su ser enviado por el Padre, pero se inculturó, se hizo suyo las costumbres, las tradiciones, los ritos del pueblo, y se hizo uno más de todo el pueblo, pero no se dejó llevar por la corriente mundana del pueblo, ni siquiera de los fariseos, de los maestros de la ley, más aún con esa autoridad que le venía de lo alto, con su vida coherente, con su, ¿no? Toda su potencia de ser el revelador del amor de Dios, encaró incluso la vida, la incoherencia de las grandes autoridades y eso le costó la propia vida. Entonces, veamos pues a ese Jesús, Hijo de Dios y ciudadano nazareno, conocido como Nazareno, Galileo, el judío, Jesús de todos, Jesús para todos, Jesús del pueblo, ¿no? Qué bonito sería también, ¿no? Cada uno de nosotros ahí en el lugar donde nos envían, o donde seamos enviados como voluntarios, misioneros, misioneras salesianos, también sepamos adaptarnos con delicadeza, con mucha humildad, con mucha prudencia, pero también con esa claridad de profetas, de anunciadores, de mensajeros de Jesús. Y siempre confiando en la fuerza del Espíritu, podremos hacer eso. Les invito a buscar en sus Biblias
en Mateo capítulo 13, versículo 55, para ver a este Jesús que no era alguien desconocido, no era un extraño. Por más que Pablo nos dice, ¿no? En su carta a los filipenses, él siendo Dios se rebajó, se anonadó, vino a formar parte del pueblo, pero fue uno de tantos, ¿no? Entonces a él lo conocían, su pueblo, su gente, fue criado en Nazaret, conocían a su madre, María, a su padre José, en aquel entonces, como decimos, sus hermanos, sus hermanas, sus primos, sus allegados, se conocían, ¿no? Entonces Jesús es un Dios histórico, ¿no? Tiene pueblo, tiene raza, tiene costumbres. A ver, ¿qué nos dice Mateo capítulo 13, versículo 55? ¿Quién puede leer? Vamos, por favor. ¿Alguien se Yo puedo anima? leer Vamos, adelante. Mateo 13, Versículo capítulo, 55. Sí. versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Ujú. ¿Se dan cuenta? Gracias, Glorita. Entonces, mira, hasta con nombres, ¿no? Eh, distinguían, sabían quién es él, ¿no? Dónde vive, con quiénes vive, qué hace. El hijo del carpintero seguramente también ahí en el taller trabajaría, ¿no? Estaría en las asambleas del pueblo. Entonces, eso, ¿no? Con sencillez, así como tantos misioneros y misioneras, salesianos, salesianas que llegaron a nuestra patria y se hicieron uno más del pueblo. También el pueblo, este pueblo de Jesús, ¿no? Donde fue criado, después de cuando José y María lo encuentran en el templo, dice, ¿no? En el Evangelio, regresó con ellos a Nazaret, donde se ha criado, ¿no? Entonces, de Nazaret sabemos que estaba más o menos, se sabe que está más o menos a 340 metros de altura, ¿no? En una ladera, lejos de las grandes rutas, de las grandes ciudades, ¿no? De la región, ¿no? Entonces vamos a ver también en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 46, ¿qué es lo que se dice de Nazaret, de ese pueblo donde Jesús se ha criado, donde Jesús se hizo parte? A ver, ¿quién puede encontrar? Juan capítulo 1, versículo 46. Seguramente en este tiempito han leído porque teníamos como tarea, ¿no? Leer el capítulo 1 de San Juan, que habíamos desarrollado con bastante ¿no? minuciosidad cuando hemos desarrollado el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el capítulo 17, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice en Juan 1:46? Yo, hermana, Sí, María. Natanael le dijo, de Nazaret, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Felipe dijo, ven y lo verás. Gracias, Marianela. Qué lindo, ¿no? O sea que Jesús permite también que se le reconozca así, ¿no? Para nosotros diríamos, qué malcriado Natanael, qué atrevido, cómo se le ha ocurrido decirle eso. Pero es que era la verdad, ¿no? De que Nazaret era un pueblo, como dice ahí, ¿no? Pequeño, en una ladera, no había grandes no rutas que pasaban a la principal ciudad, que digamos, pues un lugar que sea turístico significativo, ¿no? Entonces, y además todavía, acuérdense que, ¿no? Cuando hemos desarrollado también en Lucas, decíamos
que era también conocido como la ciudad de los revoltosos, ¿no? De ahí salían diríamos nosotros como los terroristas, la gente que de mal vivir. Entonces, era pues un lugar despreciado, ¿no? Encima, y por eso Natanael dice, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? ¿No? Cuando dicen, hemos encontrado al Mesías, el Nazareno, ven, ¿no? Y le dice, ¿cómo? Que a mí me van a decir, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Imagínense, ¿no? Eso también es parte de la vida de un misionero, de una misionera. En muchos lugares vas a ser acogida, te van a agradecer, hasta fiestas de bienvenida te van a dar, despedidas, regalos, ¿no? Pero muchas veces, de repente, por el idioma o por las costumbres, hay pueblos demasiado sensibles, personas muy sensibles ahora más que nunca. A veces malinterpretan o se atribuyen alguna expresión que de repente ni lo has pensado y se resienten y se molestan o cosa que puede suceder, ¿no? Entonces también estar dispuesto a ser acogido o a ser despreciado, ¿no? Y eso cuesta, no es fácil, ¿no? Sin embargo, más adelante vamos a ver que el mismo Hijo de Dios no fue acogido ni siquiera por sus parientes, ¿no? Entonces, ese pueblo de Nazaret, ¿no? Insignificante, pero así es Dios, Dios escoge. Todo lo que Dios escoge es sencillo, es pobre, es vulnerable, pero Él ahí evidencia su gloria, su grandeza. Eh, Así también en este pueblo, ¿no? Donde ha vivido Jesús, podemos ver que en los campos de la falda de Nazaret se cultivaba trigo, cebada, mijo, y seguramente también cuántas otras cosas. Ahí podemos ver uvas, ¿no? Variedad de cereales. En lugares más sombreados del valle habían algunos terrenos de aluvión que permitían el cultivo de verduras y legumbres. En el extremo occidental brotaba un buen manantial. Seguramente habría también tantos olivos, ¿no? Entonces, también como cualquier pueblo, ¿no? Como cualquier lugar, como cualquier lugar de procedencia de cada uno de nosotros. Reconocer el lugar, valorar el lugar, identificarnos con nuestro pueblo, con nuestra gente, es clave para poder reconocernos también nosotros amados, preferidos, escogidos, acompañados por ese Dios que también tiene una identidad humana. Asimismo, les invito a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Para nosotros, esta parte que vamos a compartir, reflexionar de la vida de Jesús, es parte de nuestra identidad salesiana. ¿Por qué decimos la santidad en lo cotidiano? En las cosas sencillas, en la vida ordinaria, vivir la presencia amorosa de Dios. En la vida cotidiana, ofrecida con amor, hecha con sacrificio, incluso con lágrimas, ofrecer al Señor y ahí vamos construyendo nuestra santidad. Así también, Nazaret era una aldea pequeña y desconocida, como decimos, de apenas 200 a 400 habitantes. Nunca aparece mencionada en los libros sagrados del pueblo judío, ni siquiera en la lista de los pueblos de la tribu de Zabulón. Casas bajas y primitivas, de paredes oscuras, de adobe o piedra, de tejados, confeccionados de ramajes secos y arcilla, y suelos de tierra aprisionada, diríamos muy parecida a las casitas de la serranía de nuestro país,
o no, de algunos lugares así provisorios. Las casas daban a un patio que era compartido por 3 o 4 familias del mismo grupo, o sea que ni siquiera cada uno tenía su patio, ¿no? Para ver que familias muy sencillas que hasta cierto punto vivían, ¿no? De una manera estrecha y donde se hacía buena parte de la vida doméstica, ¿no? Eso sí, una característica muy fuerte, mucha familiaridad. Por eso a tal punto que, ¿no? Decían a los vecinos, ¿no? Entre todos se sentían como hermanos y hermanas, ¿no? Jesús ha vivido en una de estas humildes casas y ha captado hasta en sus menores detalles la vida de cada día, ¿no? Qué bonito, ¿no? O sea, él también, siendo Dios, vivió en esa estrechez, en esa sencillez y se dejó educar por el pueblo, se dejó, ¿no? Ser parte, se involucró en la vida cotidiana de su pueblo, de su gente. ¿Qué es lo que hacían en ese pueblo, en esas comunidades? Se compartía la vida ordinaria, se unían, se ayudaban, negociaban, como cualquier pueblo. Harían como nuestros antepasados, trueques, faenas, ¿no? Dentro de esta familia extensa, ciertamente, porque todos eran como si fueran de una misma familia, a pesar de que claro, se dice que en aquel entonces no habían apellidos, ¿no? Más aún en estos pueblitos que bajan, ¿no? Se les conocía por el lugar de origen, ¿no? Por eso dice Jesús de Nazaret, María de Nazaret, ¿no? Se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso, ¿no? Eso sí lo vivían muy estrechamente, muy intensamente, ¿no? La vida social y la vida religiosa. Vamos a buscar también en Lucas capítulo 19, versículo 10, por favor. En Lucas 19, versículo 10. Porque llega el momento en que Jesús es su hora, ¿no? Es su hora. Él es consciente de la misión para la cual ha sido enviado. Entonces deja la familia, abandona la familia. En aquel entonces, abandonar la familia era muy grave, ¿no? Significaba perder la vinculación con el grupo protector y con el pueblo, imagínense, ¿no? Entonces era, ¿no? Era grave irse de casa, peor todavía, así por así, ¿no? Él buscaba una familia que abarcara a todos los hombres, mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Esa era su misión, ¿no? Para Jesús, la ruptura con su familia marcó su vida de profeta itinerante. Se dice, ¿no? Cuando Jesús salió de casa, ya no volvió, ¿no? Un profeta itinerante, a tal punto que en algún momento dice, ¿no? Cuando esta persona le dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, ¿no? Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. O sea, como no tenía casa, no tenía dónde, ¿no? Entonces empieza su vida itinerante. A ver, ¿qué dice en Lucas 19:10? ¿Alguien podría leer? Yo le leo. Sí. Dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Así es, eso, gracias. Él buscaba una familia que abarcara a todos los hombres, mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Él era consciente de que ha sido enviado para dar vida y vida en abundancia, y no a cualquiera, sino a los que están perdidos, a los olvidados, a los despreciados, a los menospreciados. Esa es nuestra vocación, la opción preferencial por los pobres, por los últimos, por los olvidados, por los burlados, por los que no tienen, no les visitan, no se les reconoce. Y quizás está
está en nuestra misma familia, ¿no? Esa abuelita que ya todos se han aburrido y que como ser humano siente el desprecio, ¿no? Que le ignoran, o esa vecina o ese niño. Y cuando vayamos a la misión, salgamos, ¿quiénes serán los últimos? ¿Quiénes serán nuestros preferidos? ¿No? Ese Jesús itinerante siempre está con los que no cuentan, con los que luchan, con los que lloran, con los que sufren. Para ellos, para dar vida a ellos, salió, ¿no? Entonces, ahí va nuestra vocación de voluntarios, voluntarias salesianas, misioneros, misioneras. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 11, por favor. La vocación de Jesús conoce bien, ¿no? A su gente, para lo cual ha sido enviado. Por eso él habla en parábolas, conoce la vida de los campesinos, la vida de los pescadores, sabe lo que es ¿no? la vida casera, la mujer y la levadura, sabe lo que es ¿no? cómo agenciarse la vida con pocas monedas, sabe el cuidado que hay que tener para arar en línea recta sin mirar hacia atrás, ¿no? Porque ahí dice en algún momento el que ha tomado el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos, porque el que lleva el arado casi es imposible que mire para atrás, porque si no le sale chueca las líneas o de repente, ¿no? El ganado que está con que está arando se puede maltratar. O sea, hasta en los pequeños detalles podemos descubrir de que él se fija en la vida cotidiana, en la vida del ser humano, ¿no? La santidad en lo cotidiano. Se fija en un grano de trigo, ¿no? La espiga, cuántos granos puede dar. Por eso hablaba, unos dan 40, otros dan 30, otros dan 50, otros dan 100. O sea que nos habla de la vida ordinaria, ¿no? Sabe lo difícil que es separar el trigo de la mala hierba, de la cizaña, ¿no? Habla de tener paciencia, que el higo que no da fruto, cuando sus discípulos dicen hay que arrancarla, pues él dice que no, hay que esperar, hay que echar más abono, y así, ¿no? O sea que un Dios totalmente inculturado, ¿no? Qué bueno es llegar a un lugar, preguntar por el nombre a la persona, saludar, visitar, recibirle el agua que nos convida. O sea que son detalles tan pequeños, parece insignificantes, pero eso es lo que nos humaniza. ¿Alguien encontró Mateo 13, 10 al 11, por favor? Yo lo puedo leer. Eh, Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él le respondió, es que a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Gracias. Entonces, por eso el Señor, como buen conocedor de su gente, de su historia, de su contexto, pues usa los hechos de la vida real, de su contexto, para hablarles del reino de los cielos, para hablarles del amor de su Padre, para hablarles de Él mismo, el Dios ya presente, el Mesías esperado. Habla en parábolas. Así la gente, pues con gusto escuchaba. ¿A cuántos de nosotros nos gusta escuchar narraciones, anécdotas, que nos cuenten cuentos? Entonces, también nosotros, al ir a la misión, ser didácticos, ¿no? ¿Cómo pueden entenderme, a ver, ese grupo de personas? ¿De qué manera, a ver, les puedo narrar, hacerles comprender este pasaje de la Biblia o este mensaje o esta enseñanza? A ver qué actividades puedo realizar con tal de que les quede lo esencial. Entonces, Jesús también nos enseña a ser didácticos, ¿no? Ser misionero, ser misionera también es eso, valerse de las cosas sencillas,
qué bueno es a veces no comprar tantas cosas con tantos paquetes. Nos vamos de misiones, ya tengo mi témpera, ya tengo mis tales o cuales cosas. Pero qué difícil es llegar uno más al pueblo y saber usar las cosas del pueblo para acercar la buena noticia al corazón de las personas con quienes compartimos. Marcos 3:21, por favor. Decíamos de que salir, deslindarse de la vida familiar de su pueblo, eh, para él ha sido muy duro, ¿no? Ha hecho cosas que no debería hacer. Así es, cuando nos llama el Señor, papá, mamá no nos va a dar propina diciendo, oiga, te puede servir esto también para la misión. Bueno, nos van a hacer una fiesta de despedida, nos van a acompañar, no sé, hasta el bus, hasta el avión. Muchas veces no. Muchas veces nos dirán, ¿qué te pasa? Vas a perder tiempo, encima gastas para tu pasaje ida y vuelta, ¿y dónde será? Estás loco, loca, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, que cualquier cosa nos pueden decir, pero solo nosotros sabemos de que hay una fuerza mayor que es el Espíritu de Dios que nos empuja, ¿no? Entonces Jesús puso en peligro el honor de su familia cuando la abandonó. Su vida de vagabundo parece aparentemente de loco, lejos del hogar, sin oficio fijo, ¿no? Realizando, diríamos, tipo exorcismos y curaciones raras, ¿no? O sea, la gente se asombraba, dicen, ¿no? Muchas veces personas ya que diríamos hoy en día, ¿no? Que ya incurables, les devolvía la vida, los endemoniados los liberaba. Y así, ¿no? Era una vergüenza para toda la familia que estuviera andando de esa manera. Cuando sus parientes se enteraron, fueron a buscarlo porque decían, ¿no? Que está loco, ¿no? Está fuera de sí. A ver, ¿qué nos dice Marcos? Yo lo leo, a ver. Sí, Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían se ha vuelto loco. así es. Así es, le trataron de loco su propia familia y los otros lo trataban porque eh, expulsaba a los demonios, los liberaba, ¿no? A los poseídos, y también les dijeron, está endemoniado, ¿no? Comía o celebraba la conversión, ¿no? De los pecadores, Mateo, Zaqueo, se fue a la casa de ellos a celebrar ese cambio de vida y dijeron que era comilón, borracho, eh, que no se daba cuenta ni siquiera a quienes les tocaban, que era una prostituta, cosas así, ¿no? O sea que así como hoy en día, ¿no? A los pastores, a los profetas, al mismo Papa Francisco, ¿qué no le dicen? ¿Cómo le insultan? Todo lo que está sucediendo en Nicaragua, ¿no? Así violentados los sacerdotes, las religiosas, y de una u otra manera también en nuestros pueblos, en nuestro país, cuántas personas, a veces gente que de alguna manera se siente afectado, se atribuye las cosas que uno predica, o de repente en tu buena voluntad le puedes pedir, mira, esto no está bien, mejor fíjate, piénsalo, no, mi libertad, o cosas así, ¿no? Que me están limitando, que se mete en mi vida, y así. No es fácil hoy por hoy anunciar el Evangelio. Y para todo eso debemos recordar estos pasajes de la Biblia. Jesús fue tratado así, de esa manera, y sin embargo, él no ha retrocedido. Él tenía claro y fijo para qué ha sido enviado y fue consecuente con su misión. Así conocemos, sabemos
toda la región de Palestina, desde Galilea, pasando por Samaria, Judea, ¿no? Hasta dar su vida en Jerusalén. ¿Cuántas veces, cuántos recorridos ha vivido en toda esa zona? Y sin embargo, vivía, comprendía la situación de las personas sin negociar su identidad. El Hijo de Dios que vino a salvarnos. Sin negociar su identidad, Él cumplió a cabalidad su misión, pero también viviendo, contribuyendo según las tradiciones de su pueblo, ¿no? Por eso algún momento dirá, ¿no? Yo no he venido a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Aparentemente estaba infringiendo las leyes, las costumbres, porque curas en sábado y cosas así. Y sin embargo, él así, firme, eh, estaba reorientando y daba buen cumplimiento a la ley. También el ambiente religioso, ahí en Mateo 23, 1 a 12, bastante extenso, pero ahí podemos ver lo que acabamos de decir, ¿no? Que él ha recorrido estas regiones de Palestina, por lo tanto, pues cada lugar, por más que sea una sola Palestina, así como nuestros pueblos, tiene sus particularidades. En tal sentido, Galilea no era Judea, ¿no? Una fe, diríamos, de carácter conservador, ¿no? Pero elemental, probablemente poco sujeta a tradiciones más complicadas, pero hondamente arraigada en sus corazones. Sabemos cómo eran los fariseos, ¿no? Exigían más de la cuenta, cuando dice ahí en Mateo 23, alguna para a ver quién lo descubre esa partecita, ese versículo donde dice, ¿no? Jesús les encara y les dice, les ponen cargas pesadas cuando ellos no son capaces de poner siquiera una mano, un dedo, ¿no? Para sentir el peso de esas exigencias que les ponen, ¿no? Y les dice, sin embargo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque eran incoherentes, ¿no? Eran los mismos vecinos quienes se ocupaban de alimentar su fe en el seno del hogar y en las reuniones religiosas de los sábados, ¿no? O sea que en las familias tenían claro cuántos de nosotros, varios de ustedes de pequeños, se han acercado a la fe porque papá y mamá les llevaba a misa los domingos, porque les enseñó a hacer la señal de la cruz, porque les decía, ya has rezado tus oraciones en la noche antes que duermas, o decía, ven, vamos a rezar juntos, hoy es día de la Virgencita del Carmen o la Virgen Auxiliadora, vamos a rezar, le prendamos una velita. Así como también nosotros cuidamos la tradición de nuestra familia, mucho más todavía era esa tradición sencilla, elemental, ¿no? En esas familias de aquel entonces, ¿no? Entonces, eso en lo sencillo de la vida, cuántas veces a veces criticamos, ¿no? Miras, todavía es obispo así, ¿qué me va a decir ese padre que está predicando a mí? Mira, yo sé esto o aquello, o me ha tratado de esta manera, o esa hermana, qué sé yo. A veces primero nos fijamos en la persona, en lo que es, ¿no? Y olvidamos lo que dice Jesús. No mires la paja que hay en el ojo ajeno, primero mira ese tronco que tienes en los ojos, ¿no? También en tiempos de Jesús esto era muy notorio, ¿no? Los fariseos criticones, exigentes, se creían perfectos, pero Jesús les descubre esa su incoherencia, ¿no? Entonces nosotros también pedirle al Señor eso, ¿no? Coherencia de vida, pedirle vivir acorde a lo que su Santo Espíritu nos inspira, lo que leemos en la Sagrada Escritura, lo que nos enseña la Iglesia, y a toda costa esforzarnos por vivirla, ¿no? Con la ayuda del Señor. En vez de ser escándalo,
¿no? En la misión seamos testigos, profetas, aunque sabemos que eso no es fácil. Muchas veces es complicado, pero si estamos inspirados por el Espíritu de Dios, por más que, digamos, no nos acojan o se hayan burlado o nos calumnien, nuestra alma, nuestro espíritu va a estar en paz y vamos a seguir con las ganas de anunciar. Jesús no era de los fariseos, no formaba parte de ellos, tampoco de los saduceos. También aquel entonces habían esos monjes de Qumran, terapeutas de Alejandría, aunque no algunas opiniones no se atreven a decir que hacía curaciones, que era un tipo de persona de esos de traumaturgos, pero sabemos que Jesús tenía una única identidad, el ser hijo de Dios enviado para la salvación del mundo. Jesús, como el resto de su familia, también confesaba sus oraciones 2 veces al día, su fe en un solo y único Dios, creador del mundo y salvador de Israel. En un hogar judío, como la de Jesús, era lo primero que se hacía por la mañana y lo último por la noche, orar, ¿no? Volver la mirada a Dios, encomendar a Dios, agradecer. Bueno, en aquel entonces ser israelita pues era un gran honor, ¿no? Como diríamos nosotros, sentirme cristiano, creyente, hija de Dios, pues no lo negociaría por nada ni nadie del mundo, ¿no? Ojalá que pues, siempre, hasta el final de nuestra vida, hasta el encuentro definitivo con el Padre, podamos decir eso. Así eran los israelitas, era un honor, era no pertenecer a ese pueblo elegido, escogido por Dios, ¿no? Los varones judíos eran circuncidados, los judíos vivían orgullosos de contar con la Torá, el libro, ¿no? La escritura sagrada. Ser israelita era ser acogido en la comunidad de la alianza, Dios que había hecho su alianza, que entregó los 10 mandamientos, suscitó profetas, reyes, o sea, el pueblo de la alianza, es regalo que les ayudaba a vivir una vida digna de su alianza con Dios, ¿no? La Torá lo impregnaba todo, ¿no? En la Torá, el libro sagrado, estaban las leyes, las costumbres, ¿no? Los ritos, el culto que deberían tributar a Dios, ¿no? Conocemos a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? Y eso era todo para ellos, ¿no? Entonces, todo eso también Jesús conocía, la Virgen María conocía. Y por eso vivían las grandes fiestas, las fiestas religiosas de los judíos, como por ejemplo la Rosh Hashanah, bueno, vamos a pronunciar como leemos, ¿no? Se celebraba en septiembre, se celebraba la fiesta del Año Nuevo, fíjense, ¿no? Entonces, y celebraban, ¿no? Así como nosotros celebramos, no tanto aquí por Lima, pero en los pueblos, cada fiesta tiene su particularidad, ¿no? Su belleza, y así era, ¿no? También para ellos el Yom Kippur, que era 10 días más tarde, a la Rosh Hashanah, el día de la expiación, ¿no? También el Sukkot la llamaban la fiesta de las tiendas, de las carpas, el Pesaj. En primavera se celebraba la gran fiesta de Pascua, ¿no? La fiesta de la cosecha, que era 50 días después, en la proximidad del verano, se celebraba la fiesta de Pentecostés, que para nosotros, ¿no? Después de Pascua viene Pentecostés. Pero bueno, ¿no? A grandes rasgos, para ayudarnos a abrazar a este Jesús inculturado, a ese Dios con nosotros que vivió identificado con su pueblo, para ratificar este rasgo de la espiritualidad juvenil salesiana, ¿no? La vida, la santidad en lo cotidiano, el Dios presente, el Dios que actúa en nosotros, ¿no? La alegría
vivir con gozo, participar la enseñanza de nuestro Padre Don Bosco, ser buenos cristianos y honestos ciudadanos. En esta lectura breve que hemos hecho de la vida de Jesús, también podemos decir que Jesús fue un buen hijo de Dios y un buen ciudadano. Entonces, qué bonito ir identificando en la persona de Jesús también esa particularidad de nuestro ser salesianos, salesianos. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Gracias. Gracias, Reinita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Qué Buenas tal? noches, padre. Bien, nos damos entonces 2 minutitos para poder descansar. Ahí traer su cafecito, su agüita. Encontrar que no traigan la cena para que no hagan antojar, normal. Buenas noches, padre. Listo. Entonces, unos 2 minutitos para poder ahí un poco estirar las piernas y poder empezar con fuerza. Está interesante la clase de Sor Reinita. Entonces, en 2 minutos nos vemos. Estiren sus piernas, por favor. Párense un poco de la silla.
Bien, vamos conectándonos entonces. Ya hemos estirado las piernas, han ido a tomar su agüita. Bien, levanten la mano los que están conectados, están en sala. Eso, genial. Bien, bien, ya vamos conectándonos entonces. Bien, entonces, para comenzar, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes pueden escribir en el chat? Voy a estar leyendo en el chat. ¿Quién de ustedes tiene familia y está trabajando? Solo dos personas. Tres. María Jesús tiene familia, pero está trabajando. Ya, entonces vamos a poner para un poco diferenciar. Si es que no tienes familia, pones no tengo familia. O sea, me refiero, no tienes esposa, hijos, ¿no? De repente acá hay jóvenes, hay varios jóvenes. Oye, Diana, es Diana, no puede ser, me sorprende. Hace años que no te veo, Diana. Ya, ok. Bien, genial. Entonces, en el tema que vamos a tratar sobre la doctrina social de la Iglesia es un poco el tema sobre la familia. En la clase anterior estábamos analizando un poco sobre la familia, pero hoy día vamos a analizar la importancia de la economía en la familia. Voy a compartir. Mi señal está un poquito lenta. Bien. Vamos a ver un poco sobre la familia protagonista de la vida social. En esto vamos a tratar de analizar que la familia como ente principal de la sociedad es una ente también que nos ayuda a poder fraternizar nuestra vida como sociedad. A ver, vamos a ver por aquí hay españoles, pero aceptamos. Ahora sí, ya.
Por lo tanto, hay una fuerte solidaridad entre las familias que nos ayudan. ¿Se recuerdan el episodio en el cual en el Evangelio nos narra Jesús sobre el amigo inoportuno? Aquel amigo que aparece tocando la puerta de la familia de su amigo, pidiéndole unos pedazos de pan porque habían venido a visitarle su familia, ¿no? Y era muy tarde, era muy de noche, está que toca la puerta y el amigo le dice, no puedo abrirte porque mi familia está durmiendo. Porque en esos tiempos solo se vivía en un solo cuarto, ¿no? Y querer abrir la puerta para atender a su amigo involucraba despertar a toda la familia. El amigo siguió tocando y en la parábola dice, ¿no? Si es que el amigo no se levanta porque es su amigo, se levanta para que no siga fastidiando, ¿no? Entonces, en esta narración nos habla también de que las familias son solidarias entre sí, ¿no? Las familias, lejos de ser solo objeto de acción política, pueden y deben ser sujetos de esta actividad, movilizándose para procurar que las leyes y las instituciones del Estado no solo no ofendan, sino sostengan y defiendan positivamente los derechos y deberes de la familia. ¿Esto qué significa? Que como doctrina social de la iglesia, valga la redundancia, tiene que fomentar esta acción política de defensa de la familia. Si es que nosotros como iglesia no promocionamos que el Estado brinde las garantías básicas a la familia, no estamos cumpliendo este mandato que como Jesús nos lo mandó, ¿no? El de cuidar a todos, en este caso a la familia. Y quería llegar a esto específicamente, ¿no? Al punto B. La familia, vida económica y trabajo. El sostén de la familia, aparte del amor, aparte de la comprensión, uno de los pilares fuertes es la parte de la economía. Es en la cual prácticamente se basa incluso la subsistencia de la sociedad. María Jesús, estás levantando la mano. ¿Quieres preguntar algo? No, bien. Entonces, es de prioridad analizar también que dentro de la familia, la economía en la casa ha sido por mucho tiempo y todavía en muchos lugares lo sigue siendo unidad de producción y centro de vida. ¿Qué significa eso? Significa que la familia es centro de la producción incluso de la sociedad. Yo me recuerdo estudiando ciencias sociales, el profesor nos decía algo interesante en el análisis que hacía, que la sociedad peruana, en los años 90, cuando hubo la inflación, se cambió del INTI al SOL, hubo el paquetazo del 1992, y para colmo nos llegó el cólera, aquella enfermedad que había arrasado con muchos países de África, y América estaba sufriendo bastante sobre esta gran enfermedad del cólera. Nosotros estamos sufriendo de una inestabilidad política, inestabilidad económica, el cambio del INTI al SOL y el paquetazo. Y para colmo, la salubridad, ¿no? El cólera. Esos tres aspectos estaban prácticamente derribando a la sociedad de ese entonces, no estoy hablando de 1990. Y todos decían de que el Perú iba a ir de picada, ¿no? Iba a ir de picada. No, uy, la economía está mal. Yo me recuerdo el mensaje que daba el ministro de Economía cuando dijo que iba a haber el paquetazo, dijo, ¿no? Que Dios nos ampare, diciendo de que ahorita todas van a sufrir. Y ciertamente nuestras familias sufrieron. Ahí recordarán ahí los que son mayores aquí en el grupo. Pero no hubo un pique así tan grande. Y uno de los estudios económicos del Perú es de que el peruano hace fundamental su economía en el trabajo familiar, porque las familias no tenían dinero y ¿qué hicieron?
sacaron a la puerta de su casa una mesita, sacaron su cocinita y vendían, digamos, su salchipapa, vendían su hamburguesita, vendían sus caramelitos en la puerta de sus casas, vendían aunque sea agua hervida. Y la economía empezó a circular entre familias. Por lo tanto, la economía peruana nunca fue de picada, más bien eso fue un impulso para salir adelante, ¿no? Entonces, se puede, resaltando esto de la doctrina social de la iglesia respecto a la familia y la vida económica, en el Perú se nota un gran trabajo de parte de la familia. Todos quieren trabajar en la familia, todos quieren salir adelante. Y si es que tienen que vender en la calle, venden en la calle. Yo claro, ayer día domingo, hemos tenido el Día de la Familia y he visto a los muchachos que trabajan y estudian en la universidad, muchos son pobres, no tienen los recursos necesarios para, para poder estudiar y sus papás les están diciendo, hijo, ya eres mayor de edad, por favor, ya no te puedo brindar más, tienes hermanos menores a quienes tengo que ocuparme. Ellos entienden y empiezan a trabajar, ¿no? Y yo pensé que se iban a avergonzar vender caramelos, vender panchos, vender hamburguesas. No, los muchachos, a los 5 que me pidieron ayuda, genial, ¿no? Fueron y en todas las familias empezaban a vender, ¿no? Caramelos, chupetines, y sin miedo, sin vergüenza. Se nota de que ellos quieren aportar a su familia, quieren aportar en ese dinamismo de la vida económica, porque es una parte principal de la familia. Nos decía también el texto, el trabajo es esencial en cuanto representa la condición que hace posible la fundación de la familia, cuyos medios de subsistencia se adquieren mediante el trabajo. Y últimamente, en algunos estratos sociales, estamos viendo de que esto se está cayendo abajo. Si es que vemos algunos muchachos que están tomando la posta para apoyar a la familia, en otros lugares la familia no quiere que sus hijos trabajen. Ay, mi hijito no puede trabajar. Hay padres que mi hijito tiene que terminar su carrera. ¿Cuántos años tiene? 24, 25 años. El trabajo es esencial en cuanto representa la condición que hace posible la fundación de una familia. Imagínense que se casen sin que los dos estén trabajando, mantenidos por sus papás. No se ve bien. El trabajo condiciona también el proceso de desarrollo de las personas porque una familia afectada por la desocupación corre peligro de no realizar plenamente sus funciones. Uno de los grandes problemas de los cuales la familia está pasando crisis es muchas veces por la parte económica. No tienen trabajo, por no tener trabajo no pueden eh, pagar las necesidades básicas, tampoco pueden relacionarse entre familia, empiezan los gastos, los problemas y hacen de que la familia entre en crisis y empiece a tener problemas tan fuertes que empiecen a separarse, ¿no? La aportación que la familia puede ofrecer a la realidad del trabajo es preciosa y por muchas razones insustituible. Se trata de una contribución que se expresa tanto en términos económicos como a través de los vastos recursos de solidaridad que la familia posee. Por lo tanto, más acá abajo, aquí está. Para tutelar esta relación entre familia y trabajo, un elemento importante que se ha de apreciar y salvaguardar es el salario familiar, es decir, un salario suficiente que permita mantener dignamente a la familia. ¿Quién garantiza esto? A ver, les escucho y puedo leerles en el chat también. ¿Quién garantiza un salario suficiente que permita mantener y vivir dignamente a la familia? ¿Quién garantiza esto? Los papás, los padres, la propia familia. José Antonio pone el Estado. José Antonio, ¿por qué has puesto el Estado? La familia, nosotros los padres. Cuando
Cuando, disculpe, padre, Sí, te escucho. cuando en el caso mío yo trabajo para el Ministerio de Educación, por ejemplo, y he tenido que pasar por diferentes pruebas y competencias para llegar al puesto donde uno trabaja, ¿no? Y me presento sabiendo cuál es el sueldo que voy a percibir. Entonces, no podría ir a otro sitio donde sé que mi capacidad está para ese puesto, ¿no? Entonces, quien garantiza, a mi parecer, el sueldo para que la familia siga adelante es el Estado. Es por eso que el Estado pone un sueldo mínimo para, para todos aquellos trabajadores, ¿no? Muy bien, José Antonio, justo hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso quería llegar, a que el que tiene que velar el salario suficiente es el Estado. Si se dan cuenta, el sueldo mínimo, el salario de todas las personas, ¿no? Incluso de los privados, incluso de los privados, porque los privados van a tener su tasa salarial de acuerdo al salario que el Estado está poniendo. Les pongo un ejemplo. En el Estado, ahorita los profesores están ganando un promedio de 2.400, 2.600, ¿no? Con las últimas normativas, un promedio de 2.600, uno nombrado. Mientras que en los particulares, muchos profesores están ganando 1.800, 1.700. Y nosotros tenemos que velar para que la equidad salarial sea, valga la redundancia, equitativa, ¿no? No tiene que ser más abajo, por más de que sea privado. Y es todo lo contrario, por ser privado, tu salario tiene que ser más alto. Pero eso garantiza de que esa familia que, digamos, en el caso de los salesianos, que trabaja con nosotros, tenga una familia estable. Tendríamos que regular la calidad de vida de su familia. Por lo tanto, tenemos que elevar por lo menos el salario hasta tener igual a la del Estado, cosa que nuestros profesores no se van al Estado, ¿no? Porque ahora es más fácil ir al Estado para tener un buen sueldo, porque en los privados está bajísimo el salario. Y por lo tanto, si es que baja el salario, entonces nosotros hacemos de que la pensión suba. Para pagar a nuestros profesores, tenemos que subir la pensión a los estudiantes. ¿Ves cómo se mueve la tasa económica? Entonces es más gasto para las familias. Por lo tanto, el salario suficiente que permita mantener una vida digna para las familias involucra a toda la sociedad. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la iglesia en esta postura? La iglesia tiene que velar para que esta parte económica garantice el Estado estabilidad en la familia. ¿Ves? Ahí la otra vez estábamos un poco discutiendo, ¿se recuerdan? Si es que el Estado o mejor dicho, la iglesia tiene que meterse en políticas. Ahora viene lo más fuerte, ¿no? La iglesia tiene que intervenir en las políticas económicas. Ahí viene lo fuerte, ¿no? Ahí van a decir, el padre es rojo, seguro es comunista. No, el padre es derechista. El padre es ultraderecha. No, aquí viene, ¿no? La postura de la iglesia respecto a la parte económica. Ahorita estamos viendo sobre la familia, ¿no? Cómo el salario es una parte vital para que la familia esté unida. Porque el salario le da a la familia estabilidad en su dignidad de persona. Bien, entonces, el derecho a la propiedad se encuentra estrechamente ligado a la existencia de la familia, que se protege de las necesidades, gracias también al ahorro y a la creación de una propiedad familiar.
aquí nos está diciendo que nosotros debemos velar de que la familia tenga lo necesario para estar bien. Yo me recuerdo, y ahorita acaban de salir mis papás, estoy visitando a mis papás estos días. Yo me recuerdo que hubo un tiempo en los 90 que estábamos tan mal económicamente en mi familia que el colegio nos regalaba víveres, ¿no? Nos regalaba, yo me recuerdo, lentejas, arroz, un poco de azúcar. Y con eso subsistíamos, ¿no? Subsistíamos. Y digo subsistir porque era difícil esos tiempos, ¿no? Por lo tanto, la iglesia ayudaba a que la familia esté prácticamente con lo básico para poder subsistir. De repente, algunos de los que están aquí presentes han tenido también esa experiencia de que la iglesia les ha dado, aunque sea unos víveres que los ayuden a que su familia esté más tranquila económicamente. Imagínense, simplemente dando víveres, la iglesia está apoyando a la estabilidad familiar económica. Por lo tanto, nosotros como iglesia debemos velar para que todas las familias estén con una estabilidad, por lo menos la suficiente para poder, y si es que está en nuestras manos, si es que está en nuestras manos, dar garantías económicas a las familias que trabajan en nuestro entorno, tenemos que hacerlo. Sería recontra injusto que nosotros como iglesia hablemos de que tenemos que velar por la economía familiar y seamos unos explotadores. No sería acorde a nuestro pensar que exactamente, ¿no? Acá dice la parroquia también repartía víveres, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. No podemos pensar de que nosotros que somos católicos no velemos por la estabilidad económica de las familias, que seamos los explotadores. Eh, no nos cabería en la cabeza decir, oye, soy católico y estás explotando a tus trabajadores, no les das el sueldo adecuado para que subsista su familia. Más bien, sea todo lo contrario, explotes y esto y con poco sueldo para que en su familia estén sufriendo. Eso no es católico, eso no es cristiano. Y lo está diciendo en un documento de la iglesia, que es la doctrina social de la iglesia, ¿no? Exacto, ¿no? Que dicen en la parroquia donamos ropa, víveres, las obras sociales católicas, claro, ¿no? Inclusive en esas pequeñas, se puede decir, granitos de arena, estamos aportando, pero nosotros debemos aportarlo con nuestra forma, no solo de pensar, sino de actuar desde el donde estemos. Por lo tanto, aquí termina la idea. En la relación entre la familia y el trabajo, una atención especial se reserva al trabajo de la mujer en la familia o las labores del cuidado familiar. Antes era la mujer que se quede cuidando a los hijos, la mujer que se encargue de cocinar, trabajo de la casa. Eso era antes, ¿no? El trabajo de la mujer en la actualidad cambia radicalmente, ¿no? Ahora la mujer no solamente tiene que estar atenta a las cosas de la familia, sino ya está trabajando, ya está teniendo un ingreso para la familia. Y por lo tanto tiene que implicar que las responsabilidades de la casa también la tiene que hacer, como bien dice acá, el marido y padre. Las cosas de la casa no solo hacen las mujeres, sino tiene que involucrar a la familia entera, en este caso al esposo, al papá, a hacer las labores de cuidado familiar. Al mismo tiempo, es necesario que se eliminen todos los obstáculos que impiden a los esposos ejercer libremente su responsabilidad procreativa y en especial a los que impiden a la mujer a desarrollar plenamente sus funciones maternas. Bien, entonces hemos visto hasta aquí. Hemos visto que vamos a dejar de compartir. Hasta aquí hemos visto que dentro de la familia uno de los pilares más grandes es la parte económica. Y como iglesia, nosotros tenemos que velar para que sea se puede decir,
este pilar sea estable con nuestras decisiones. Y hablar de estabilidad económica en la familia, nos hemos dado cuenta que los que velan por la estabilidad económica en la familia es el Estado. El Estado es el que va llevando adelante la estabilidad económica de la sociedad y por lo tanto de la familia. Por lo tanto, ahora pasamos a algo más grave, más grave, más controversial. Uy, ¿dónde está? Hasta aquí, de repente alguien quiere aportar algo. Yo, padre. Sí, Marianela, te escucho. Buenas noches, padre. Bueno, hablando sobre la gente o la familia campesina, ahí creo que el Estado no hace presencia, ¿no? A no ser que, no sé, con apoyos, bueno, pequeñitos, vaya, ¿no? Para la subsistencia familiar, pero la familia campesina va más por el trabajo así comunitario o familiar a través de la crianza de sus animales o la agricultura, que nada más a través de ellos se sostiene, ¿no? Sí, Marianela, me has dado una gran idea, me has hecho recordar. Por ejemplo, yo trabajé en las misiones, les dije que yo trabajé 4 años en Monte Salvado, en las misiones de Cusco. Y allí he visto a familias campesinas muy pobres, ¿no? Son campesinos que dedican todo su trabajo a la cosecha, a la siembra y cosecha del café. Ellos producen unas 2 veces al año y con lo que producen esas 2 veces al año mantienen a toda su familia. No tienen otros ingresos, una que otra frutita y no. Y en el tiempo de la enfermedad de la roya de la roya y la otra enfermedad, no me recuerdo, del café, que empezó a arrasar todo el café del valle. Los papás venían al colegio y decían, padre, no puedo pagar la cuota. Y la cuota era, ¿cuánto era? 30 soles mensuales, si no me equivoco. No podían pagar los 30 soles mensuales, ¿no? Que era el internado. Y ellos decían, padre, estoy cortando mis árboles para vender como madera, porque ya no, mi familia ya no está teniendo lo suficiente. Por lo tanto, cortaban los árboles para poder venderla como madera. Pero ¿qué implicaba cortar un árbol? Implicaba que ya no tendrían sombra para sus cultivos del café, porque los árboles dan sombra y hacen que no maten el café. El cortar los árboles significaba no tener un futuro en el café, ¿no? O sea, implicaba prácticamente arriesgarlo todo. He visto campesinos que han sufrido tanto que se iban a, a Puerto Maldonado a trabajar en las mineras informales, incluso algunos perdían su vida por darle estabilidad a su familia, ¿no? Perdían su vida o incluso por alejarse de su familia, encontraban prácticamente otras familias, ¿no? Se rompían los lazos familiares y se formaban otros, ¿no? Y todo por no tener una estabilidad económica. Eso ayudó a que las familias estén muy, ¿qué se diría?, inestables afectivamente, emocionalmente y sobre todo económicamente, ¿no? Por eso en la parte de la sierra, en la parte interna del Perú, se nota bastante que la familia es muy unida hacia el trabajo, pero muchas veces el Estado no reconoce ese trabajo. Por lo tanto, la familia tiene que tratar de desintegrarse para poder ocuparse más, ¿no? A mí es una tristeza ver, por ejemplo, en Monte Salvado, los que ustedes se están preparando para ir a las misiones, ¿no? Ustedes van a ir a Monte Salvado, unos de ustedes, o unos cuantas personas de ustedes van a ir a Monte Salvado y van a ver que ahí es el paraíso, ¿no? Y y van a darse cuenta que hay muchas personas pobres. Van a darse cuenta que en ese pueblo no existen jóvenes de 17 años hasta los 23. No existen los jóvenes allá.
El joven termina quinto de secundaria y se dispara para la ciudad. Bien se va a Cusco o bien se va a Quillabamba para estudiar supuestamente, ¿no? O para buscarse algo estable, porque ya se aburrieron del campo, se aburrieron de sus papás y se van a la ciudad. Y regresan a los 23, o regresan con sus títulos profesionales, o regresan fracasados a seguir la vida de campesinos, igual que sus padres, ¿no? Y ese periodo en el pueblo de Quebrada Honda, por ejemplo, no existe. Desde 19, 17 hasta los 23 años, son jóvenes contaditos con las manos. Contaditos con las manos. Normalmente la mayoría se dispara para Cusco, para Puerto Maldonado, o si no, se va para Quillabamba, ¿no? Para poder tener estabilidad económica. Por lo tanto, ahora sí pasamos a esto. La sociedad al servicio de la familia. Por lo tanto, un punto de partida para la relación correcta constructiva entre la familia y la sociedad es el reconocimiento de la subjetividad y de la prioridad social de la familia. Por lo tanto, es necesario que la sociedad se dé cuenta que la familia es lo primordial. Si es que la sociedad no se da cuenta de eso, por lo tanto, no puede subsistir o no puede desarrollarse, no puede crecer. Esta íntima relación entre los dos impone también que la sociedad no deje de cumplir su deber fundamental. ¿De qué? De respetar y promover la familia misma. Escuchen, ¿ah? Entonces, la sociedad no deje de cumplir su deber. ¿Cuál es ese deber? Respetar y promover la familia misma. Ahora les pregunto, ahora les pregunto, ahora les pregunto, ¿a qué familia se está refiriendo? La sociedad actual, ¿a qué familia está defendiendo? Últimamente estamos viendo casos fuertes, ¿no? De cómo la sociedad está teniendo ideas diferentes de la familia. Ahora último, el caso de que ganó nuestro amigo Ricardo Morán. Saben el caso, ¿no? Legalmente justo, legalmente justo ha ganado. Pero no se dan cuenta la trascendencia de esto. ¿A qué familia ahorita el Estado está defendiendo? ¿La familia, papá, mamá, hijos? ¿O simplemente basta que tú tengas hijos para que seas familia? ¿O Existe una mamá, confusión. mamá, hijos? ¿Papá, papá, hijos? Exactamente, ¿no? A la familia no tradicional. Pero ¿podemos llamar tradicional? ¿A qué llamamos tradicional? Cuando decimos tradicional, más suena a como antiguo, a la familia, al tipo de familia antigua. Marianela nos dice, existe una confusión para la nueva generación. ¿Cómo hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Hablen pues. Acá nos ponen, existe una confusión, no veo mucha tele. La familia es la unión del hombre y la mujer y los hijos. Padre, Sí, recuerda que en temas anteriores usted hablaba algo sobre la cultura, sobre la moral, sobre las reglas que existen en cada sociedad, ¿no? Entonces, no sé, ahí, mire, por ejemplo, ahí viene otra pregunta esta de que ¿a qué tipo de familia el Estado pretende ayudar? Las leyes son claras en nuestro Estado, ¿no? Y es por eso yo pienso que se ha alargado tanto este proceso del señor Morán, que ha seguido insistiendo, 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 insistiendo hasta que, que le hicieron caso o accedieron a lo que él pedía, ¿no?
No, lo que ha pedido era justo. Él es Claro, peruano y sus hijos, por ser hijos de peruano, tienen que ser peruanos. Ha pedido lo justo, ujú, ha pedido lo justo. Pero, o sea, lo que trasciende es qué familia se está formando en el Perú, se está aceptando en el Perú, ¿no? ¿Por qué le está diciendo mi hijo o mis hijos? Y por lo tanto, él va a decir mi familia. Por lo tanto, empieza a trastocarse el el concepto concepto de familia. familia. Exactamente, ¿no? A eso es lo que voy. Entonces, la sociedad, si estamos diciendo que la sociedad tiene que dar la garantía de la familia, entonces nosotros somos parte de la sociedad y nosotros tenemos que ser garantes de que la familia no se pierda ese concepto primordial, ¿no? Padre, ¿cómo hacemos? ¿Salimos a las marchas? ¿Salimos? Sí, también, ¿no? Pero lo principal es de que tú, desde donde estás, ayudes con tu ejemplo a valorar la familia. Si tú tienes una familia, de la mejor familia del mundo. Si tú eres un hijo, haz que tu familia sea la más grande del mundo. Como hijo, seas el mejor hijo del mundo. Si es que tú eres mamá, sé la mejor mamá del mundo. Para que con tu ejemplo enseñes a los muchachos, enseñes a tus hijos a que es necesario que la familia es primordial en la vida de cada uno de nosotros. Acá nos mencionan, a ver, las familias de ahora han sufrido una modificación cultural. Dice que tradicional, pero sería la verdadera familia, pero no, él no quería reconocer a la madre. Con el pretexto que las madres solteras tienen la elección de no colocar el apellido del padre. Sí, pero bien, entonces, vamos a terminar con esto de aquí. Compartir pantalla. Oye, eso. Por lo tanto, en el servicio de la sociedad a la familia se concreta en el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de la familia. Todo esto requiere la realización de auténticas y eficaces políticas familiares con intervenciones precisas capaces de hacer frente a las necesidades que derivan de los derechos de la familia como tal. Vamos a subrayar esto y vamos a subrayar esto. ¿Qué significa? Necesidades que derivan de los derechos de la familia. ¿Qué necesidades y derechos de la familia tiene? La sociedad de qué es lo que debe garantizar a la familia. La salud, la educación, Genial, Tener una vivienda, ya, La alimentación, ya, ¿qué más? la protección, La protección. Aquí incluso podemos hablar de su sueldo. Más adelante nos va a decir, aquí promo- está, promover empleos, ¿no? Para claro, para que tenga una estabilidad económica la económico. familia. Esta perspectiva hace posible elaborar criterios normativos para una solución correcta a los diversos problemas sociales, porque las personas no deben ser consideradas solo singularmente, sino también en relación a sus propios núcleos familiares, cuyos valores específicos y exigencias han de ser tenidos en cuenta. A mí siempre me han preguntado, padre, ¿por qué los salesianos hacen escuela de padres? Si ustedes deben dedicarse solo a los jóvenes, a los oratorios, deben dedicarse a los colegios, a sus estudiantes, nada más. ¿Por qué nos complican la vida a los papás? La respuesta lo da el mismo Don Bosco, ¿no? Don Bosco decía que para poder llegar a, a los propios jóvenes es necesario llegar a sus familias, porque la educación de los jóvenes está en las familias. Y si es que nosotros no entramos a las familias, no podemos llegar completamente a los jóvenes. Estamos solamente en la cascarita de los jóvenes.
para poder conocer su cultura, para poder educarnos con mayor claridad, es necesario que nosotros entremos a las familias para que con las familias, con los papás, podamos educar a los muchachos. Por ejemplo, a mí me da risa porque los jóvenes del MJS de Huancayo, aquí tenemos 12 grupos de jóvenes, que son un promedio de unos 200 jóvenes del MJS. Yo les digo, quiero reunirme con sus papás. Ellos, no, padre, no, por favor. No quieren los jóvenes que traer a sus papás. Son jóvenes ya, muchos de ellos terminados del colegio, ¿no? Están en la universidad, algunos ya empezando a trabajar y no quieren que nos encontremos con su familia. ¿Por qué será? Porque no quieren que conozcamos la realidad familiar, o será que ellos no aceptan a su familia. Por eso es un poco difícil, ¿no? Y cuando nosotros trabajamos con escuela para padres en los colegios, nos tildan de abusivos, nos tildan de por qué, por qué nos exigen a nosotros venir a las clases de los papás. Nosotros pagamos por las clases de nuestros hijos, no de nosotros. O sea, no entienden de que la educación tiene que partir también de la familia. Somos aliados en la educación. Ustedes cuando se vayan a las misiones, al voluntariado, ahí como algunos ya están apuntándose para ir a Monte Salvado, entonces, cuando lleguen allá van a ver las familias recontra diferentes. Por ejemplo, en Monte Salvado van a ver padres abandonados. En las ciudades vemos madres abandonadas, allá vemos padres abandonados. Allá las mujeres son las primeras que se van y dejan a sus hijos con sus papás y se van a buscar otras familias. Van a conocer a hijos que no quieren ver a sus papás. Van a ver en el campo, van a ver en el campo abuelitos olvidados, porque sus hijos se fueron a la ciudad y los dejaron. Entonces, van a ver que la sociedad no brinda lo primordial para que las familias estén estables, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí sería, ¿no? Hemos visto todo lo que es prácticamente el capítulo 5 sobre la familia, célula de la vida, célula vital de la sociedad. Hemos visto que la familia es el núcleo de la sociedad. Hemos visto que la iglesia tiene que velar por la familia porque es la primera iglesia. Hemos visto que la familia, su estabilidad familiar tiene que ver también incluso en la parte económica y que nosotros tenemos que velarla, protegerla y defenderla. Y, y ahora pasaríamos al siguiente punto que sería el trabajo, ¿no? Yo siempre les pido que lean, pero sé que algunos no tienen tiempo para leer. Primero está al fondo hay sitio y voy a compartir nuevamente. Bien, entonces, el siguiente capítulo es el trabajo humano, la importancia del trabajo. Hay muchas encíclicas, si no me equivoco son 4, pero bueno, casi todas hablan sobre el trabajo humano, ¿no? La importancia del trabajo humano, cómo respetarlo. ¿Ya? Entonces, traten de leer todo el capítulo 6, por lo menos lean los títulos y subtítulos para que vean de qué trata, ¿ya? Para que podamos la siguiente sesión poder un poco introducirnos y saber de qué vamos a hablar. Porque hablar del trabajo humano implica los derechos del trabajador, incluso implica hablar sobre los sindicatos. ¿Es justo o no es justo hablar de sindicatos? ¿Qué es lo que dice la iglesia respecto a la defensa del trabajador? Y recuerden, nosotros que tenemos el carisma salesiano, uno de los impulsadores de los derechos del trabajador ha sido Don Bosco. Recuérdense el episodio en el cual Don Bosco va a los trabajos de los muchachos, que eran albañiles, y se dio cuenta que sus muchachos, como no sabían leer, no sabían sumar ni restar, eran estafados en su sueldo.
eran estafados en su sueldo. Trabajaban tanto, les prometían tanto y les daban muy poco de dinero. Pero los muchachos, como no sabían, estaban contentos que les pagaban. Es por eso que Don Bosco empezó a darles calidad de vida en su trabajo. ¿Qué les dio? Les enseñó a leer, les enseñó a escribir. Ahora ellos ya podían defenderse para poder tener un sueldo digno. Y no solo eso, aún seguían siendo explotados. ¿Qué es lo que hace Don Bosco? Les da trabajos técnicos, les enseña carpintería, les enseña a ser buenos albañiles, les enseña imprenta, peluqueros, les enseña varios talleres para que el muchacho sea digno trabajador. Por lo tanto, al tener dignidad como trabajador, por tener, se puede decir, capacitación, puede pedir un sueldo justo y estable. ¿Ya? Entonces, para que vean, ¿no? Estamos hablando antes de que salgan las doctrinas sociales de la Iglesia. Uno de los promotores del trabajo humano, de la defensa del trabajo humano, ha sido Don Bosco, nuestro padre. Así es que va a ser bonito este tema del trabajo humano para llegar a la vida económica. O sea, hemos visto primero la familia, célula vital de la sociedad. Ya hemos visto, hemos analizado todo eso. Vamos a ver el trabajo humano y seguimos con todo lo que es la vida económica. Cómo el trabajo nos lleva a una estabilidad económica. ¿Para qué? Para que podamos ver la comunidad política, cómo la comunidad política está enmarcada en una vida económica, en el trabajo humano, por lo tanto, en la familia. Padre, esto parece más clases de ciencias sociales que de una capacitación de voluntariado. ¿En qué nos ayuda tener todo esto? Todos estos conceptos. Nos ayuda a poder entender cómo debemos actuar como iglesia. Cuando les toque ir a San Lorenzo, van a ver que todo lo que estamos estudiando nos va a ayudar a poder trabajar mejor con las familias, a poder entender, oye, es cierto, yo tenía en mi casa todo lo necesario. Tenía a mi mamá, tenía a mi papá, mis papás trabajaban y me han dado educación, me han dado incluso una carrera y aún teniendo carrera, me han seguido manteniendo hasta que yo pueda casarme y salir de la casa. En cambio, las familias que se van a encontrar en las misiones van a ver que no tienen nada de lo que tú has tenido. ¿Y tú cómo vas a aportarles a ellos? Bien, ha sido un gusto estar con ustedes. Cualquier cosita, estamos para servirlos. ¿Alguna pregunta de repente? Genial, un gusto verlos. Padre, una consulta, lo que dijo, que leyéramos, eso lo ha mandado al grupo. Sí, eso es el compendio, es un libro enterito que desde un inicio estamos leyendo. Nuevamente le voy a decir a Rosita que lo vuelva a enviar para los que están entrando. Estoy viendo caras nuevas. Bueno, Diana no es una cara nueva, pero en este grupo sí. Padre, por el WhatsApp me está mandando las fotos cuando era novicio. ¡Hala! ¿Dónde está? Me están saboteando. Por favor. Cuando era santo novicio. Ahí está, con el padre Fernando Mesones. ¿Dónde está esa? Por el chat. ¿Dónde está el chat? Ahorita Rosemary envía el WhatsApp. No, a Rosemary yo le conocí cuando ella estaba en cuarto, quinto de secundaria. Y ahora ya un poco más ya tiene familia, pues. Ya, qué bueno verles. Se nota el proceso de formación que están teniendo. Y ojalá que nos encontremos pronto para poder tener esa experiencia de voluntariado, de misiones. Que les digo que es muy gratificante, ¿no? Necesitamos unos buenos tips. Bueno,
Bueno, ha sido un gusto. Yo tengo que retirarme. Como les había dicho, estoy acá en la casa de mis papás y estoy tratando de pasar un tiempito con ellos. Un gusto saludarlos y nos estamos viendo. Gracias, padre, por su tiempo. Gracias. Listo. Gracias, padre. Chao. Gracias, padre. Gracias, padre. Listo. Chau, Faz.